A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todas las semanas, en su espacio Diáspora y Ambiente en rcr750.com, la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve. Este programa llega a ustedes a través de esta emisora, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción la que nos ayuda a resolver todos los detalles, Carla Sons, en los controles José Gregorio González, y en la conducción Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos una invitada muy especial que va a presentar tan pronto se conecte. Hemos tenido allí una dificultad de conexión. La va a presentar Fernando, porque además ha tenido ocasión de tenerla en algunos de sus programas en Ecoprácticas. Solo decir que mientras ella se conecta, que hay 40 millones de migrantes por razones y causas climáticas y ambientales. Aunque se habla de desastres naturales, yo recordaba que en una de nuestras entrevistas tuvimos a Ángel, quien nos habló, él había trabajado en defensa civil, quien nos habló que parte del problema no era el desastre natural, sino el hecho de que, por ejemplo, en los deslaves que se produjeron en Vargas, parte era problema humano. Porque construimos en donde no debimos haber construido y permitimos construir donde no se debió haber permitido construir. Entonces, parte de esos desastres naturales y climáticos tienen que ver con la mano del hombre, como veremos hoy en nuestro programa. Fernando, yo no sé si Carla ya pudo conectarse con nuestra invitada, pero mientras tanto, no sé si la presentamos o le damos un chance a que se conecte para presentarla y que nuestra audiencia la pueda ver con claridad. Bueno, yo voy a empezar como en todos los programas y además hoy con doble razón. Es la segunda o tercera vez que tú y yo tenemos un programa relacionado al arco minero, recordándole a usted que nos ve por RCR que mientras está viendo este programa, la minería sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que parte de esos problemas eléctricos que usted ha padecido tiene que ver también con la afectación que ha tenido Guri, ya que la deforestación en la zona de la cuenca del río Paragua y Caroní, que son los principales afluentes de agua de Guri, pues está siendo afectado enormemente. Entonces no importa que usted no esté allí en Guayana, en cualquier parte del país el arco minero la está afectando. Además, ahí se extrae lo que se llama un oro de sangre. ¿Por qué un oro de sangre? Bueno, sencillamente porque las condiciones de cuasi esclavitud en que trabajan esos mineros hacen que ese sea un oro de sangre, sudor y lágrimas, que agrava el hecho que 40% de la gente que está en las minas son menores de edad que deberían estar siendo cuidados y protegidos. Y recientemente unas estadísticas espantosas nos dicen que unas 3.500 mujeres y niñas están siendo explotadas sexualmente allá en el arco minero. Nuestra invitada de hoy es Lisette Boone. Ella es una periodista investigadora de Roadrunners que ha hecho un seguimiento de larga data a este fenómeno. Inclusive ella ha viajado más o menos recientemente a la zona del arco minero y ella le ha seguido la pista justamente, ahí tenemos a Lisette. Ella le ha seguido la pista a lo que el título de este programa dice, que es la ruta del oro de sangre del arco minero, porque el 70% aproximadamente de ese oro no va a parar al Banco Central de Venezuela, sino que va a parar a otras partes, como Lisette nos lo va a explicar.
Lisette, bienvenida. Creo que ya estás conectada. Lo que no te veo, no sé si prendiste Yo la tampoco cámara. lo veo en pantalla. Yo la veo en pantalla, pero Yo no. ajá, ya abrió el Hola, es que micrófono. ¿cómo están? He tenido problemas para conectarme. Espero que pueda. No quiero prender el micrófono todavía para ver si rueda bien. Vamos Perdón, el bien, video. Lisette. Vamos ¿Sí muy vamos bien? bien. Te Mira, escuchamos Lisette, perfecto. sí, Me yo tuve le que estaba, conectar. Sí, es que me sí, tuve que conectar a la computadora, no me lo permite, entonces estoy desde el celular. excelente, bienvenida. Y bueno, quiero, por favor, Lisette, que nos continúes explicando justamente cómo esta investigación que tú has realizado por varios meses, que has hecho varias cosas importantes, no, nos describas esa ruta del oro de sangre del arco minero. Sí, muchísimas gracias por la invitación. No sé si ahora sí se ve. Perfectamente. Vale, perfecto. Sí, nosotros en Runrunes, bueno, nos hemos dado la tarea de investigar un poco, bueno, todo el asunto del oro a partir o desde antes de la creación del arco minero del Orinoco, este cinturón minero bueno, que fue establecido desde el año 2016 por el presidente Nicolás Maduro. Pero hay que recordar que estos planes pues, de apoyarse en la explotación minera no son exclusivos de Nicolás Maduro, es un plan que ya venía eh, eh, pensándolo Hugo Chávez, ¿no? Desde el año 2011 fue nacionalizada toda la actividad minera, y esto era con la intención de poner un poco de orden, ¿no? Decían, en todo lo que era la explotación de los minerales en el sur del país, básicamente del oro. Y en ese momento salen todas las concesionarias que estaban explotando el oro aquí en Venezuela. Que por cierto ha sido siempre una actividad marginal, o sea, una actividad bueno, que no se ha terminado de formalizar ni de industrializar. Y bueno, con la salida de todas estas empresas transnacionales, muchas de ellas, quedó en manos, bueno, del caos. Del caos. También precisamente en ese momento o en esa época se crea la misión PR, que estaba destinada bueno, a apoyar a los pequeños mineros. Pero entonces se le dotó a la minería artesanal de recursos para explotar el oro de manera indiscriminada y caótica. Y esto permitió también la entrada de las bandas criminales, los granatos, que tomaron el control de la... Entonces, bueno, la violencia hay que revisarla desde entonces, ¿no? De mucho antes de la creación del arco minero del Orinoco, que fue en el año 2016. Pero sí se ha agudizado toda la situación, se ha agravado todo lo que es la violación de derechos humanos, bueno, la explotación desmesurada pues del oro en la región, de la violencia, ahora se registran masacres, bueno, hay una militarización también de todo el sector. Ahora, en los últimos años, está también marcada la llegada de unos nuevos actores, que es la guerrilla colombiana, el ELN, que ahora el control está distribuido entre, bueno, el Granato y estos grupos armados irregulares. Y bueno, todo se ha empeorado, y ni hablar ahora con la pandemia, ¿no? Que tendemos a pensar bueno, que esta situación con la pandemia, bueno, como no la vemos, no hay acceso a estos lugares, pues no tenemos como la noción, ¿no? De la dimensión que ha tomado toda la explotación minera en esta zona. Y bueno, y todo el tráfico, ¿no? Que ha continuado a pesar de que las fronteras están cerradas. Dice,
A ver, porque tenemos como varias dimensiones. Un primer problema que es la producción, que ya venía siendo más o menos irracional. Yo recuerdo hace unas cuantas décadas el tema de los garimpeiros, ¿no? Y la inyección de mercurio para, bueno, toda esa cosa terrible que estaba ocurriendo en una parte del sur del Orinoco, pero pareciera que con el arco minero esto ya se consolida como, digamos, como el desastre hecho ley, pues, ¿no? Pero además lo que sorprende es que toda esa actividad ocurre en el momento en el que los militares asumen el control. Digamos, hay incluso una empresa de esas que reserva toda la gestión del oro a el sector militar, esa empresa Campiamejeca, algo así, yo no recuerdo. Yo no recuerdo el nombre. Entonces hay una dimensión que es la producción y la destrucción, hay otra dimensión que es la social, que tiene que ver con las condiciones que ya señalaba Fernando con datos, pues, ¿no? De prostitución, maltrato, esclavitud, muerte. Y hablabas de pranato. Yo creo que hay como varios pranatos. El pranato que uno conoce, que asocia a las cárceles, pero hay también un pranato político, ¿no? Entonces, ahí hay... Y luego está, después, además de la producción y la destrucción, yo no sé si es producción o destrucción, viene un segundo problema que es, ajá, generaste eso. Yo escuché, creo que me dediqué a revisar algunas de tus entrevistas o algunos de tus materiales y encontré, no sé si era tuya la entrevista, a algo hecho a un diputado de apellido Chávez, quien decía que el oro iba a sustituir al petróleo. Es decir, ya destruyeron el petróleo, ahorita iban a encargarse de destruir la producción de oro. ¿Cómo transita esa producción de oro? Porque eso no se refleja en las cifras del Banco Central de Venezuela. Entonces son como varias facetas: producción, destrucción, organización y luego comercialización y recursos que quedan en manos de yo no sé quién. Sí, sí, es bastante complejo. Supuestamente la creación del arco minero venía a formalizar toda esta situación o a regularizarla, pero lo que vemos es que, bueno, sí, hay una distribución, pero de la irregularidad. Por ley, existe una empresa, que es Minerven, la antigua Minerven, que es la encargada de recibir todo el oro que se produce en el arco minero del Orinoco. Esto es de los pequeños molinos o de los privados que están autorizados para explotar el oro y de los mineros artesanales. Esto supuestamente es así. Tendría que rendirse cuentas, o sea, ser vendido a Minerven, a la empresa del Estado, que esta a su vez lo reporta al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela se encarga pues de recibir esas reservas, para sumarle las reservas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que se han disminuido. Desde que llegó Nicolás Maduro al poder, ha mermado en un 70%. O sea, cada vez hay menos reserva de oro. Están dilapidando esas reservas. Y bueno, eso es una parte que es indeterminada todavía. No se sabe cuánta cantidad se estaría rindiendo, se estaría depositando en las reservas del Banco Central, porque no hay reporte en absoluto de nada. Pero por la merma, que eso sí se puede medir, de las reservas internacionales del Banco Central, sí podemos intuir que, bueno, no está reportándose nada al Banco Central. O sea, el Banco Central no está recibiendo nada. ¿A dónde se está yendo este oro? Bueno, hemos rastreado que, bueno, que sí existe un destino para este oro y ha tomado una ruta. Hay dos rutas que se toman. Una que sería como la regular, la formal, la oficial, que tampoco se rinde cuenta sobre ella, pero más o menos se ha podido identificar que es la venta del oro del Banco Central de Venezuela a países o a gobiernos o empresas estatales de Turquía, de Emiratos Árabes Unidos y también de Irán. Eso podemos ver que ese ha sido como el destino, bueno, y con una ruta que pasa por otros intermediarios. Pero también hay otra que es el mercado negro, el contrabando, que no sabemos. Se calcula que podrían estar saliendo, bueno, entre 20 y 80 toneladas al año de esta forma, de manera irregular, por los caminos verdes. ¿Quiénes están participando allí? Bueno,
Eso es, allí hay en ese tráfico, en ese contrabando, ese tráfico ilícito del oro venezolano, están participando, bueno, desde lo que explotan el oro, y hay un traslado que lo hacen empresas, lo que hemos podido detectar a nombre de, bueno, son empresas fantasmas que obtienen el permiso del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y también del Banco Central, porque hay que recordar que el Banco Central tiene el monopolio de la comercialización del oro venezolano. Es decir, que el Banco Central es el que aprueba la comercialización de este oro. O sea, todo lo que salga de Venezuela, ese oro que sale de Venezuela tendría que estar aprobado por el Banco Central, según la ley. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, se han detectado varias rutas. Una de ellas es por el Caribe neerlandés, por Aruba y Curazao. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá y de hablar con las autoridades y, bueno, sí, admiten que por allí pasa. Por allá es legalizado, digamos, se registra como mercancía de tránsito, pero lo que nos dicen las estadísticas internacionales, mundiales, como que las registra, por ejemplo, las Naciones Unidas, vemos que ese oro se registra como propio, como si fuese producción propia. Y en Curazao ni Aruba no existen yacimientos de oro. Es registrada de esa forma. Dios mío. Pero espera, Lisette, porque tenemos que ir a un corte y no quiero cortarte cuando estés avanzando en mayor cantidad y mayor calidad de información. Entonces vamos a un corte ahora y regresamos en el segundo segmento con el mismo link en el que te encuentras en el segundo segmento para que sigas profundizando y sigas ilustrándonos acerca de esas rutas del oro que nosotros, Fernando la ha calificado muy bien y creo que no sé a quién pertenece, pero Fernando la ha calificado que es la ruta de sangre, ¿no? O del oro de sangre. Así que, bueno, pero eso al retorno, por favor, Lisette. Bueno. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750. La radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750. La radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento, Diáspora y Ambiente. Lisette nos estaba hablando de las rutas. Y la verdad, yo no sé, Fernando, qué es lo que piensas tú, pero cada vez que hacemos una entrevista y conocemos, en el caso mío, un poco más del arco minero, no sé si también te ocurre a ti, salgo como más angustiado, porque cuando uno dice que le corresponde, que el control de las divisas y del oro le pertenece al Banco Central de Venezuela, yo estaba pensando, bueno, y el control del poder militar le corresponde al Estado venezolano, y resulta que el Kinky, el Winky, yo no sé, en Las Vegas nos tiene, digamos, en Las Vegas no se entra, pues, ¿no? Entonces tiene 19,000 bandas, entonces yo no sé qué es esto, pareciera que es una cosa que se está descomponiendo, hilacha,
Fernando, yo no sé si quieres dejarle una pregunta más a Lisette para que siga hablando de esa ruta, porque yo estoy de verdad que, como dicen en España, flipo en colores, ¿no? Porque es una cosa que me deja aturdido realmente. No, bueno, yo prefiero que Lisette nos siga explicando esa ruta del oro de sangre a través de las Antillas neerlandesas. Adelante, Lisette. Esta ruta se ha venido usando desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahora se ha incrementado más. ¿Cómo es usada? Mediante avionetas, por ejemplo, aviones comerciales. También de aerolíneas comerciales que salen de Venezuela hasta Aruba y Curazao y ahí pueden llevar el oro. El oro es presentado como mercancía de exportación y mercancía en tránsito en estas islas. Y estas luego son transportadas en aviones de KLM, aerolínea también comercial, hasta, por ejemplo, Ámsterdam, que tiene vuelo directo de Aruba y Curazao hasta Ámsterdam. Y allí también pasan en tránsito y tienen como destino final pues los Emiratos Dubái, o sea, los Emiratos Árabes Unidos, van hasta Turquía o también a Irán. Hay que recordar también que aquí ha habido un desplazamiento del destino del oro venezolano. Nosotros nunca hemos sido, bueno, los grandes productores de oro, y esto también en parte porque no se ha desarrollado esa industria acá en Venezuela. Y cuando hablo de desarrollarse es bueno que haya una mayor explotación ordenada y oficial, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Perú. Perú también es el principal productor de oro en Latinoamérica, pero también enfrenta todo este problema del tráfico del oro, de toda la comercialización ilícita que hay del oro, pero no a los niveles del caso venezolano, porque aquí lo que estamos viendo es que el Estado forma parte pues, de toda esta red y de todo este irregular tráfico de luz. Entonces, bueno, en esta ruta también hemos detectado que se utilizan los aviones de otras aerolíneas comerciales como Turkish Airlines. En esos aviones que están saliendo de Venezuela transportan oro que es comprado, por ejemplo, por el gobierno turco a través de empresas estatales. Pero hasta allí está llegando el oro y está saliendo así. También se han fletado vuelos de otras aerolíneas que son de carga para llevar el oro. Cuando vemos, por ejemplo, los detectores, lo que son los monitores pues, de vuelos, que de repente, oye, pueden ahí rastrear un avión que llega a Venezuela o sale con una ruta un poco usual, bueno, probablemente está transportando ahí mercancía que no sabemos, porque tampoco no hay ninguna transparencia al respecto. No sé si notaron que recientemente Conviasa anunció que iba a abrir el servicio de carga para transportar mercancía venezolana a otros países, ¿no? Abrió este servicio. También podemos ahí intuir, bueno, cuál es el principal producto de exportación ahora en Venezuela. Ya dejó de ser el petróleo, y el petróleo, bueno, ante la caída de los precios del petróleo y de la actividad de la industria petrolera en Venezuela, al gobierno de Maduro, bueno, optó por esta fuente de ingresos alternativas que es el oro. Otra de las rutas que hemos encontrado es la de Colombia. Colombia, con un trabajo que hicimos con Venezuela, el paraíso de los contrabandistas, que hicimos además un proyecto transfronterizo y colaborativo que hicimos con varios medios de otros países, bueno, Infoamazonía, que corresponden de Holanda, de los Países Bajos, Miami Herald de Miami y el Correo del Caroní, que está en Puerto Ordaz. Hicimos y Runrunes, por supuesto, que allí también rastreamos la ruta de Colombia, o sea, de la ruta de fuga de Colombia. Se lleva incluso como mulas, se contratan, o sea, muchos jóvenes, sobre todo, que son los que se aventuran, van por las trochas, e incluso cuando está abierto el puente Simón Bolívar,
por allí también llevan oro. Lo llevan poca cantidad, pero la llevan, ¿no? Encima, en zapatos o escondido, ¿no? Así como si fuesen las mulas de la droga. Y también lo que se ha detectado en Colombia es que los departamentos están registrando un súbito crecimiento, pues, del oro que se exporta, o sea, que se está produciendo en los departamentos y que se está exportando. Allí habría que, o sea, es un indicador allí de algo que es inusual, porque lo que se está reportando es que se está exportando más de lo que se produce en Colombia. ¿De dónde viene este excedente? Lo que se estima es que, bueno, está viniendo desde Venezuela, ¿no? También la otra ruta que se usa para el escape, pues, del oro o de la fuga del oro venezolano es el Amazonas. Ahí hay una autopista, o sea, un canal natural de comunicación que son los ríos. En este caso es transportado por las vías fluviales. Y también es controlado en esta zona por las guerrillas colombianas, específicamente, bueno, la FARC, que tiene mucho tiempo allí, y el DNE, que es un actor que tiene una presencia más reciente. Pero allí están controlados, controlan toda la zona y aprovechan esta ruta, bueno, para transportar todo el oro venezolano y llevarlo a Colombia. Y la otra ruta de fuga que tenemos, que es la que menos hemos explorado, perdón, ellos la han explotado mucho, es la de Brasil. Brasil es una vía natural, que bueno, hay muy buena viabilidad, que ahora está, por cierto, cerrada. Solamente las fronteras están cerradas, pero esto lo que está llevando es a que todos estos grupos irregulares utilicen otras vías alternas y están creándose las trochas en todo lo que es la frontera de Brasil y Venezuela. Bueno, esto va a llevar a un caos mayor y a que se desarrollen todas las actividades ilícitas que estamos viendo en la frontera con Colombia desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es lo que vemos. El oro sigue saliendo, todo lo que es la explotación minera y el tráfico del oro venezolano ha continuado en la pandemia, incluso ahora peor, porque es como más difícil de rastrear, porque toda la actividad, o sea, no hay como presencia, bueno, las autoridades están participando de toda esta explotación, pero aparte de eso, no hay quien monitoree toda esta actividad. Toda la gasolina, por ejemplo, en el estado Bolívar está destinada a la actividad minera. Hace un mes que no se surten, o sea, las bombas de gasolina no están surtiendo a los guayaneses gasolina para la actividad cotidiana, comercial. Todo se está destinando, pues, al oro, para el transporte del oro al sur del país. Ahora, que me dejas un panorama tétrico. Fernando, por favor. Sí, lo que hay que comprender que aquí hay varias cosas en paralelo. Primero, la destrucción ambiental, en algunos casos irreversibles, con efectos planetarios. Ya los efectos se están viendo en el Caribe Sur, se están viendo en Guyana y en toda la costa atlántica hasta Brasil. Pero bueno, hoy más que concentrarnos, que es lo que más trabaja en Ecoprácticas, el impacto que tiene en su vida, usted que nos ve por este medio, RCR, que aunque esté muy lejos del arco minero, le está afectando la vida. Es sorprendente pensar que el Estado venezolano permite que el 70% del oro que se saca de allí no llegue al Banco Central de Venezuela, generándole, entre comillas, alguna ganancia a los venezolanos, ¿verdad? Porque acordémonos que si esos mineros tuvieran que pagar el costo del agua que utilizan en las bombas de agua para destruir la selva, el oro no sería rentable. Si ellos tuvieran que reponer lo que destruyen, el oro no sería rentable. Si ellos tuvieran que tener condiciones adecuadas de trabajo para que no fuera cuasi esclavitud, el oro no sería rentable. Ahora, ¿qué está pasando? Que el propio Estado venezolano, con tanta necesidad económica, está permitiendo que se le escape ese chorro de oro, Lisbeth.
Pero, Lisette, eso nos lo vas a responder en el siguiente segmento y lo voy a dejar con otra pregunta. Digamos, un dato personal. Un empresario me dice que llegó a Guayana, había el Estado venezolano dividido en 200 parcelas para producir oro. De esas 200 parcelas a él le correspondía una. El Estado era propietario en el 51% en cada una de las parcelas, y bueno, él fue a ver su parcela y se consigue con el ejército, con el ELN allí, ¿no? Y entonces dice, bueno, déjame hablar, ¿cómo es esto? Esta es mi parcela, ¿cómo va a estar invadida usted? Pues déjame hablar con el responsable del CORE de Guayana. Y entonces le dice el señor del CORE, dice, eso lo tiene que resolver en Caracas, pero eso te lo dejo allí para cuando regresemos en el siguiente segmento, donde quisiéramos abordar el tema de qué papel podría jugar la diáspora, no solamente para identificar, sino también para reconstruir lo que es posible reconstruir de lo que nos están dejando hecho hilachas en esa región. Sí. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, querida audiencia, ya estamos entrando en el tercer segmento, en el último, de Diáspora y Ambiente, con Fernando Jáuregui y este servidor. Estamos con una investigadora, Lisette Boone, periodista, investigadora de Runrunes,
que además ha hecho un hermosísimo trabajo muy fuerte con la información que posee, digamos, es muy sólida, no estamos hablando de opiniones al aire, sino de opiniones con respaldo, donde se ha buscado información, además donde participan otros medios de comunicación internacionales haciendo la labor de defensa de la libertad de expresión y opinión. Habíamos dejado, tanto Fernando como yo, algunas preguntas y quisiéramos que la audiencia, digamos, te escuche, Lisette, que tú eres la que estás manejando el tema, ¿no? Sí, es bien importante lo que plantean de qué podemos hacer los venezolanos que están fuera del país. Bueno, yo no hablo de la diáspora, ¿no? De los venezolanos que están fuera del país. Sobre lo que está ocurriendo con el tema del oro venezolano. Más allá de toda la indignación y de toda la alarma que nos puede producir, tenemos que utilizar toda esa furia, esa rabia, ese dolor también para informarnos e informar sobre lo que está ocurriendo. Aquí hay una dificultad, o sea, lo que podría quizás frenar en este momento toda esta explotación desmesurada e ilícita y todo el tráfico del oro en Venezuela, que además está teniendo tanto impacto en tantas vidas, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera del país, es poder controlar su comercialización fuera. O sea, que la reputación del oro venezolano, se manche, se obtenga una categoría de oro de sangre, oro sucio. Estas categorías existen y se las han atribuido, se han identificado a países, por ejemplo, como el Congo, cuando tenía el conflicto bélico, ¿no? Se utilizó muchísimo el oro para financiar armamento en este país. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todas estas, digamos, los lineamientos que tiene la organización, la OCDE, que es la Organización de Desarrollo Económico y Cooperación, es un organismo internacional que se encarga de identificar, de promover las buenas prácticas comerciales. En el caso del oro, se encarga como de identificar cuáles son los oros conflictivos, los minerales conflictivos para eso, es como una manera de regular un poco este comercio o de prohibirlo o de que haya un veto y que no puedan ser comercializados como está ocurriendo hasta ahora. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en Venezuela no existe un conflicto bélico, un conflicto que pueda identificarse como tal. Nosotros los venezolanos nos puede parecer esto como, muy exótico porque sí consideramos, Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, aquí están ocurriendo cosas terribles, lo que mencionabas de la banda del Coqui, que cómo es posible, o sea, no hay Estado, no hay gobierno que permitan que haya esta gobernanza criminal y vemos que están surgiendo grupos irregulares de delincuentes, de casi bandas organizadas en todo el territorio, que están además marcadas por el territorio y dominando el territorio y como no hay un Estado allí, ¿no? Que esté controlando esto. Que lo mismo ocurre en el arco minero y fuera del arco minero. Pero esto no lleva a que Venezuela todavía entre en una categoría de país conflictivo o que su oro pueda ser distinguido como un mineral conflictivo. Ese es el término que se utiliza. Entonces, pero ¿cómo podemos, la opinión pública internacional, esto primero se tiene que saber, o sea, tiene que haber una presión para que haya una reformulación de estas categorías y poder modificar estas exigencias que tiene que tener un contexto para poder ser clasificado como un país conflictivo con minerales conflictivos que no pueden ser comercializados. Sin embargo, y hemos visto que sí, que es una de las maneras como la que se podría controlar un poco el tráfico del oro venezolano, que es un oro de sangre, ¿no? Si revisamos todo lo que está produciendo, toda la violencia que está causando en
sur del país, ¿no? En toda la zona de las minas. Y una es, lo vemos, por ejemplo, hay un trader del oro con mucha tradición que es de origen belga, que es Goetz, Alan Goetz, que bueno, son todos unos magnates que la casa matriz está en Amberes, en Bélgica. Ellos han, bueno, Amberes, que es la capital del diamante, pero también tiene una larguísima tradición en el comercio del oro, sobre todo en la refinería del oro, ¿no? En la joyería y en todo lo que es el procesamiento del oro. Estos señores tienen también abrieron la mayor refinería en Uganda de oro, también pertenece a ellos, y una comercializadora en los Emiratos Árabes, en Dubái. Dubái es conocida como, bueno, la capital del oro en el mundo, o sea, la bolsa del oro, la mayor del mundo, está en Dubái. Por eso es que es un destino tradicional del oro, todo el oro allá, porque bueno, es la materia prima más cotizada, ¿no? Con la que trabaja esa ciudad. Porque la bolsa del oro, por ejemplo, de Dubái, ya se ha organizado un poco y tiene como unos detectores, o sea, hay ya unos vetos a ciertos comercializadores, a algunas empresas, para recibir el oro o para no manejar el oro que provenga de ciertos países. Entonces Venezuela comienza a entrar allí. Dice, no sabes cuánto te agradezco eso que estás diciendo, porque yo veía una cosa clara, lo que llaman las 3D, ¿no? Documentar, denunciar y difundir la situación, pero tú vas un poco más allá y yo creo que estás haciendo una propuesta de política con P mayúscula que debería movilizar a parte de la diáspora, además, que están haciendo cosas. Le estás dando un sentido, cómo identificar al oro como, con el calificativo oro de sangre que entorpezca el tema. Y eso está asociado al el segundo informe que viene de la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas, que le están metiendo el diente al tema del arco minero, y lo que allí ocurre, que ya Fernando señaló, los datos son terribles. Gracias por esto, porque además la línea política, perdona que te haya cortado, pero que me parece que está sentando orientación política con P mayúsculo. Muy al lugar, muy al lugar. Por ejemplo, Alan Goetz fue vetado ese oro porque él ha sido uno, por ejemplo, de los compradores de oro venezolano. Unas lingotes además con sello del Banco Central de Venezuela, que fueron sellados en los años 40, aparecieron en Uganda, por ejemplo. Y la policía de Uganda los detuvo porque ¿qué hace esto aquí? Bueno, eran comercializados por Goetz, que se lo llevaba a su refinería. Entonces también está usándose el oro venezolano, eso como materia prima de importación en estos países, para las refinerías. Entonces está apareciendo en África el oro venezolano, por ejemplo. O ya no solamente en Amberes, en Bélgica o en Dubái, ¿no? Pero es por toda esta ramificación. Bueno, este señor, uno de ellos fue detenido, o sea, y multado, porque, bueno, no estaba como presentando las cuentas muy claras en su país. Y esto es lo que falta. Todavía falta muchísimo por fortalecer todo lo que sería la red de justicia y de monitoreo y de lo que sería toda la contraloría que hay que hacerle al movimiento del oro en el mundo. Esto todavía lo que todas las naciones están aún por definir, todo lo que sería esta estructura. Todavía es como muy laxas las normas que hay al respecto. Porque también hay que recordar que es muy difícil. El oro, al contrario de otros minerales, no se puede detectar el origen. Una vez que lo fundes, ya se borra el origen. Entonces, esto le suma se suman las dificultades que hay para poder identificar el oro conflictivo, el oro de sangre de Venezuela. Ahora, te veo callado. No, bueno, yo aprendo mucho escuchando, y sobre todo con Lisette, con quien yo me he nutrido de mucha esta información que Coprácticas usa justamente para su campaña contra el oro de sangre. Ahora, Lisette,
volviendo un poco a una de mis preguntas, creo que escuchándote se deduce que el Estado venezolano perdió control del arco minero, porque con la gran necesidad que tiene el Estado de recursos económicos, por ejemplo, para pagar las vacunas contra el COVID, se le escapa el 70%. Eso quiere decir que realmente esa parte del territorio de Venezuela, que es más grande que Cuba, que Portugal, está en manos de Dios sabe quién. Sí, pero sí hay una participación del Estado. Hay una participación, pero no, en apariencia tiene el control, pero ya vemos que está distribuido entre varios poderes. O sea, el control de toda la actividad aurífera en el sur del país está en manos de muchos actores. Entre ellos están, bueno, los grupos irregulares, armados, como el ELN, las FARC y las bandas criminales, ¿no? Que están allí, que todavía están allí. Pero bueno, eso se ha distribuido, ¿no? Se ha distribuido todo ese control. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esto? Son grupos al final pequeños, un grupo reducido, ¿no? Que se está repartiendo la renta que produce toda la actividad minera en Venezuela. Esto es la grave. Y está permitiendo, claro, para poder tener ese control, permite la participación de grupos irregulares. Y por eso es que al final se podría equiparar a una red de crimen organizado. Porque estamos hablando de un delito además mucho más global que va mucho más allá de ser un delito ambiental. Claro, es el robo a los derechos humanos, digamos, es el robo de las medicinas, de las vacunas, es el robo de la salud, es el robo del agua, es el robo de la electricidad. Pero escuchándote, pensaba en lo que acaba de ocurrir recientemente en Perú, en Apure. Salieron 6.000 venezolanos para Uquita en Colombia, y resulta que allí uno no sabe qué fue lo que pasó. Lo que uno sí sabe, por la información que hay y que ha salido en los estudios, es que parte de los grupos que están operando allí tienen que ver con los negocios del tráfico de oro que sale del sur del Orinoco. Sí. Entonces sorprende mucho todo el tema porque hay como 500 áreas, ¿no? Hay un área que necesitamos cooperación internacional para recuperar lo que sea recuperable. Y ahí la diáspora hemos propuesto o nos han propuesto, y yo creo que vamos a hacer medios para ello. El programa anterior estuvimos con la gente de Canadá que ha hecho un estudio sobre el arco minero para ver si hacemos una reunión global y convertimos esto en un tema de agenda internacional, con el agregado que tú acabas de señalar. Entonces es recuperación física, ambiental, tratar de poner en orden todo ese desastre allí, hasta el tema de la comercialización y la identificación. Digamos, es toda una línea de trabajo muy grande que requiere el concurso de esas 6,5 millones, casi 7 millones de venezolanos que hoy tenemos fuera del país. La verdad, más los que están dentro, como tú que estás haciendo una investigación que no es fácil, porque tienen dificultades para acceder a la información, para visitar el sitio. Ya nos comentaba Fritz, que es un periodista que también entrevistamos en el programa, sobre los temas de las dificultades y el cierre de acceso, la prohibición de acceso a los venezolanos a la zona. Así que de verdad que felicitarte por lo que están haciendo, Lisette. Digamos, aprendiendo mucho y muy agradecido. Yo no sé qué decirte, porque que ha sido toda una clase en lo que nos has dado. Muchas gracias por este espacio, pero sí, es fundamental eso o sea, los venezolanos tenemos que informarnos qué es lo que está ocurriendo, ser los principales portavoces, los denunciantes de todo lo que está ocurriendo con el arco minero del Orinoco. No solamente se trata de la destrucción de la Amazonía venezolana, de toda esta zona, que además es patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, declarado en el caso del parque. Estamos hablando de que el 40%, porque el arco minero del Orinoco ocupa casi el 12% del territorio nacional, pero es que está afectando más bien al 40%, porque están afectando a toda la Amazonía, no solamente en el estado Bolívar, y ese pedazo que es este cinturón minero, sino también está ya abarcando el Amazonas y el Delta.
Así que hay que alertar sobre esto, pero también hay violación ahora sistemática de los derechos humanos aquí en toda esta región. Estamos viendo masacres. Y un caso que no teníamos en Venezuela, desaparecidos. Están registrando desaparecidos. Hay varias organizaciones al sur del país que están registrando todo este fenómeno. Pero eso, hay ahora fosas comunes, gente que no vuelve a ver a sus familiares que se fueron a trabajar y más nunca los conseguiste allí. Aparte, bueno, de todos los malos tratos y de las torturas y eso, y de los asesinatos que hay en la zona. Y sin mencionar toda la situación de la condición de esclavitud a la que están sometidos, y del caso de la trata de personas y prostitución. SECODAP, que es una organización que trabaja por los derechos de los niños y adolescentes en Venezuela, ha podido, según un estudio, pudo registrar, por ejemplo, que el 45% de los que trabajan, como que son mineros artesanales, que trabajan en las minas, son menores de edad. O sea, esto es gravísimo. O sea, estamos hablando de trabajo forzado de menores de edad, ¿no? Es una situación que tenemos que alertar por todos lados. Y aparte de eso, bueno, que se está fugando el oro, se está fugando uno de los recursos de las fuentes, pues, de riqueza de los venezolanos, y que se está beneficiando a una élite. No está repercutiendo para nada en el país. Más bien está amenazando no solamente a los habitantes de estas regiones, ¿no?, aledañas a las minas, sino a toda Venezuela, a todos los venezolanos. Hablando, ya lo hemos hablado muchas veces con Fernando, mencionaba Fernando, todo el impacto que podría tener en las aguas, en los ríos, en toda la cuenca del Caroní. Esta cuenca, bueno, supuestamente está protegida por el decreto de Parque Nacional Canaima, que abarca todo este territorio, pero no, está seriamente amenazada, y toda la sedimentación que está produciendo la actividad minera en la cuenca del Caroní va a la larga a repercutir en el lago Guri, que es donde desemboca o activa toda la represa del Guri, que es la que genera el 80% de la energía eléctrica que usa todos los venezolanos. Entonces estamos en una situación que a la larga va a afectar a todo el país, ¿no? Afectaría a todo el país. Fernando, despide el programa. Bueno, para concluir un poco, un elemento adicional es que el mayor producto de exportación del arco minero es la malaria. Estamos hablando de 200.000 casos de malaria que se están exportando, que tiene un impacto sobre el Producto Bruto de la salud de cualquier país, sobre todo, tristemente, en un país que fue pionero en la disminución casi total de la malaria. Bueno, Lisette, agradecerte nuevamente tu trabajo, que lo hayas compartido, la claridad con que lo has hecho. Yo espero que usted, que nos ve por Radio Caracas Radio, se dé cuenta que esto, aunque esté lejos de su casa, le está afectando la vida. Y no solamente en lo económico, sino en lo ambiental. Ya el pescado que va a salir de los ríos de esa zona del Caribe ya tienen altos contenidos de mercurio. Entonces, tarde o temprano, ese mercurio va a llegar a la mesa de su casa. Va a llegar en que se va a descontaminar menos la atmósfera, ¿verdad?, por la gran deforestación que hay. Y si usted no cree en el cambio climático, piense que cada año mueren 4 millones de personas consecuencias de problemas respiratorios causados por el CO2. Así que por donde lo vea, usted está siendo afectado por esto. Tomás, como de costumbre, gracias. Me encanta haber compartido esto contigo. A usted que nos ve por RCR, como siempre, sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Tomás. Fernando, de verdad que para mí también es un gusto estar contigo en este espacio. Aprendo mucho. Lisette, mil gracias, de verdad, por tu espacio, por lo que estás haciendo, por el esfuerzo
que realizas, por la información que suministras. Hemos descubierto, digamos, o cada vez me conozco un poco más de la ruta esa del oro de sangre. Pero ¿y qué pasa con el coltán y qué pasa con el torio? ¿No tendríamos que trabajar eso también en algún momento? Lo dejo allí porque en este programa vamos a seguir haciendo un esfuerzo por lo que dice Ecopráctica. Vamos a defender ese ambiente como sea, y para ello, desde la diáspora, vamos a contribuir como podamos en ese desarrollo. Gracias, Lisette, por cedernos todo tu conocimiento. Muchas gracias. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional.